Buenas tardes a todos. Agradecemos su participación en este webinar. Para quienes no nos conocen, iTeam es una empresa dedicada a la resiliencia organizacional desde el año 2004 y contamos con sedes en Colombia, Panamá y México. En el webinar de hoy vamos a continuar avanzando sobre los temas de resiliencia organizacional que venimos desarrollando. Y la idea es, a partir de este webinar, empezar a desarrollar de una manera más profunda cada uno de los pilares que conforman la resiliencia organizacional. Y por eso, pues el día de hoy vamos a empezar con el tema de gestión de crisis como un pilar para alcanzar o para mantener la resiliencia en las organizaciones. La agenda para hoy, se me fue un poquito adelante. La agenda para hoy, entonces vamos a tener una pequeña introducción sobre el tema que vamos a conversar. Vamos a recordar rápidamente los fundamentos que maneja pues, el marco de referencia de resiliencia. Vamos a tener la presentación por parte de nuestro invitado y al final pues tendremos preguntas y respuestas y el cierre. Recuerden que la funcionalidad de preguntas está activada, entonces en el chat nos pueden hacer llegar las preguntas que tengan para responderlas al final. Bueno, entonces, como les mencionaba hace un momento, como parte integral de la resiliencia organizacional, hoy les queremos compartir la importancia de tener una adecuada gestión de manejo de crisis como un mecanismo para la protección ante diversos impactos que podamos tener en las organizaciones en temas financieros, en temas legales, reputacionales, operativos, entre otros. Recordemos que una crisis puede o no estar vinculada a un evento de interrupción. Y por ese motivo es recomendable que de manera preventiva se definan las acciones a seguir ante diferentes o diversos escenarios que nos puedan afectar. Y adicionalmente, pues los temas de comunicación que vamos a necesitar para cada uno de estos escenarios. La siguiente. Listo. Recordemos que los fundamentos, el marco de resiliencia, tiene varias disciplinas y entre esas pues tenemos el tema de crisis como una disciplina que conforma la resiliencia organizacional. Entonces, pues para ahondar sobre este tema, el día de hoy contamos con el conocimiento y experiencia de un invitado que es muy especial con el que tuve la oportunidad de trabajar ya hace varios años. Pablo me enseñó bastante sobre temas de manejo de crisis y pues el día de hoy nos viene a compartir toda su experiencia. Pablo es un consultor senior con más de 25 años de experiencia en temas de comunicación estratégica, manejo de comunicación en situación de crisis, relaciones con la prensa y mercadeo de contenidos y adicionalmente pues es consultor para marcas transnacionales y globales de diferentes industrias. Industrias como la farmacéutica, consumo masivo, banca, educación, construcción, desarrollo inmobiliario, turismo, entre otras. Entonces, pues el objetivo de hoy con Pablo es que nos pueda compartir pues toda su experiencia, la importancia de la gestión de crisis y cómo la gestión de crisis pues apoya la resiliencia organizacional. Entonces, sin más preámbulos, dejamos de compartir para que Pablo pueda compartir su presentación. Pablo, adelante. Hola, buenas tardes. Diana, muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias por el tiempo. Este va a ser un primer abordaje y por lo tanto va a ser un abordaje que es general. Si alguno de los participantes ya ha tenido una experiencia en manejo de la comunicación en situación de crisis, sería muy valioso que al final de la presentación entonces pudiera compartirnos esa experiencia, que eso siempre nutre a los demás. Yo me voy a centrar en los aspectos fundamentales básicos de un manejo preventivo de crisis. ¿Me confirman, por favor, si se ve mi pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Bueno, listo. Entonces, sin más preámbulos, el 10 de marzo del año 2020, esta era nuestra vida. Paseábamos, trabajábamos, comíamos, jugábamos, íbamos a clases, nos entreteníamos. Esta era nuestra vida el 10 de marzo del 2020. El 11 de marzo del 2020 todo cambió.
el coronavirus vino y ese día se declaró específicamente pandemia. En un principio pensamos que el tema iba a ser breve y que entonces volveríamos pronto después de una cuarentena. Yo creo que nadie realmente se cuestionó que iba a durar poquito. Sin embargo, bueno, aquí estamos todavía en pandemia, algunos países mejor que otros. El tema es que no fue un cierre temporal. El tema es que hubo, según la CEPAL, 2.7 millones de empresas formales que cerraron. De esas 2.6 son microempresas y 100,000 son pequeñas. Y hubo 8.5 millones de trabajos formales perdidos. Esto es crisis. Empresas cerradas, trabajos perdidos. Esto es crisis. Entonces, aquí el primer punto importante a considerar es que nadie está exento de sufrir en algún momento una crisis. Cualquier empresa, no importa su giro de negocio, no importa la industria en la que esté, no importa los años o la trayectoria que tenga, puede sufrirlo. Pero el peor escenario, como bien dice aquí, es no estar preparado adecuadamente para enfrentar esa crisis. Por eso estamos hoy aquí. Entonces, en una crisis, el objetivo, como menciona aquí este texto, no es ganar en el sentido de que a la empresa que está involucrada en una crisis se le reconozca como que es inocente de lo que le está pasando, sino que más bien lo que la empresa debe buscar siempre es que sus públicos la perciban como que está organizada, que es transparente, que es proactiva y que está en control de la situación. Es decir, yo estoy actuando de acuerdo con esto que me está sucediendo y estoy haciendo todo lo necesario para tenerlo bajo control. Y la otra cosa importante es que la empresa que está metida en una crisis debe mostrarse honestamente preocupada, pero sobre todo mostrar que está haciendo algo y que está tomando medidas que son no solo oportunas en tiempo, sino también que están siendo efectivas, porque al final lo que necesita es salir de esa crisis lo antes posible. Entonces, bueno, ¿cómo entendemos o cómo nos convertimos en una organización que es organizada, en una empresa que es organizada, que es transparente, que es proactiva y que está en control? Lo primero entonces es entender qué es una crisis y lo segundo entonces es tener un plan para gestionarla. Y de estas dos cositas vamos a hablar brevemente hoy. Hay muchísimas definiciones de crisis. A mí en particular me gusta esta de la Sociedad Americana de Seguridad Industrial, que dice que la crisis es un evento disruptivo con la capacidad de afectar negativamente las operaciones, la integridad de empleados, proveedores o la comunidad, atraer la atención de los medios de comunicación, de autoridades regulatorias y en consecuencia afectar la reputación de la organización y los intereses de los accionistas. Está marcado aquí en amarillo, está resaltado en amarillo, evento disruptivo, porque esta es una palabra clave en manejo de crisis. Un evento disruptivo es algo que rompe por completo con la rutina diaria de la empresa, con la rutina diaria de operación de la empresa. Y evento se refiere a que es algo inesperado. Entonces, es algo que no teníamos contemplado, que sucede y rompe completamente con nuestra operatividad diaria. Y aquí, este evento disruptivo puede ser tanto un evento disruptivo interno como un evento disruptivo externo. Un evento disruptivo interno es cuando la empresa, por sí misma, por su gestión, por la forma en la que se lleva el negocio, por diferentes razones, ella misma se coloca en una situación de crisis. Y externa es cuando hay situaciones externas, situaciones ajenas a la empresa, que la impactan, ¿verdad? Y le causa entonces una crisis. Este es el caso específico de la pandemia. La pandemia es una situación externa que sucedió, que como vimos en esas cifras, muchas empresas quebraron. A mí en particular, yo estoy aquí en Costa Rica, siempre me causa mucha tristeza cuando voy por la calle y veo tantos locales cerrados, tantas instalaciones cerradas.
Y pensar también en muchas empresas que incluso eran empresas que tenían una gran trayectoria, empresas que tenían años que no soportaron la pandemia, tuvieron que cerrar, aunque fuera incluso momentáneamente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es decir, ¿cómo convertimos o cómo manejamos este evento disruptivo del cual no sabíamos que iba a suceder? Entonces, bueno, hay cinco pasos que las empresas deberían cumplir. Tener un comité de crisis, desarrollar su manual de crisis, tener un vocero entrenado para crisis, entrenar a ese vocero y desarrollar simulacros. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. Disculpas. El comité de crisis es primero un equipo que está formado por tomadores de decisión, que son representantes de diferentes áreas de la empresa y que ejercen su función desde un comando de crisis debidamente equipado. Este primer punto es un equipo formado por tomadores de decisión, es sumamente importante. Una crisis tiene dos dimensiones, una dimensión que es operativa y una dimensión que es de comunicación. Entonces, desde el punto de vista operativo, la empresa se está enfrentando a ese evento disruptivo y operativamente tiene que activar sus protocolos o sus diferentes procesos para enfrentar esa situación, ¿verdad? Sea que estuviera preparada o sea que no lo estuviera. Y en ese momento en el que se activa, realmente el tiempo es sumamente valioso y el tiempo es determinante. Entonces, si un comité de crisis está formado por personas que pueden hacer cosas, que pueden plantear estrategias y plantear planes, pero ellos no pueden decidir, sino que esos planes y estrategias tienen que subir a otra estructura de la organización donde sí se toman las decisiones, ahí se está perdiendo tiempo valioso. Entonces, ese comité tiene que estar formado por tomadores de decisión, gente que en ese momento, bajo presión, pueda decir, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto y hacemos esto. Ese comité, perdón, me voy a volver un segundo. Este último punto, que ejerce su función desde un comando de crisis debidamente equipado. ¿Qué es un comando de crisis? Es un lugar. Es un lugar dentro de la empresa que está predestinado a ser el centro de reunión de este comité de crisis. Y ese centro de comando tiene que estar bien equipado. ¿Con qué? Con internet, con conexiones, con televisión, con radio, con pizarra para hacer anotaciones, con teléfono. O sea, tiene que estar completamente equipado de manera que esa gente que está concentrada ahí en una situación de crisis tenga todo lo que necesita para desarrollar sus funciones, comunicarse con sus colaboradores y puedan hacer todo, incluyendo monitorear, por ejemplo, a los medios de comunicación y ver si esta crisis ya trascendió a los medios, qué están diciendo los medios, cómo están abordando la crisis, qué están diciendo de la empresa. Entonces, ese comando de crisis tiene que estar preestablecido. Otra cosa interesante del comando de crisis es que todos los miembros del comité tienen que saber cuál es. Y esto de repente les podría sonar como de obvio, ¿verdad? Pues vieran que no lo es tanto. En una crisis, cuando se activa el comité de crisis, ellos tienen que saber que una vez que han sido activados, todos se van a reunir en ese lugar y todos saben cómo llegar. Yo he tenido experiencias de empresas en las que en realidad no había un comando de crisis y entonces unos se fueron para una sala y otros se fueron para otra sala y después dónde nos vemos y ustedes se vienen para acá, yo me voy para allá. Entonces, todo eso es pérdida de tiempo. Entonces, tiene que haber un comando preestablecido. Bien. El comité de crisis entonces analiza el evento. Okay, ¿qué está pasando? ¿Dónde se originó? ¿Cuál es el estado actual? ¿Cuál es el impacto que está teniendo? El comité de crisis en un primer momento tiene que recabar toda la información necesaria sobre ese evento disruptivo. O sea, todo lo que en ese momento esté a la mano tiene que recabarlo, porque no pueden tomar decisiones sin conocimiento y sin tener datos, sin tener información. Entonces, lo primero que hacen es, ok, esto es lo que está sucediendo, sabemos que empezó por aquí, este es el estado actual y este es el impacto que en este momento estamos teniendo. Tengan en cuenta que no necesariamente toda esa información está en ese primer momento, ¿no? De hecho, más bien, esos primeros instantes de una crisis, cuando ya el comité está reunido empezando a analizar el evento, hay que recabar información y va a pasar un rato mientras se recaba información
y en algunos casos incluso pues va a haber información que no va a estar disponible en un buen tiempo. Pero bueno, entonces, una vez que este comité de crisis ya tiene la información suficiente, plantea entonces la estrategia de atención, que como les decía hace un rato, tiene su dimensión de manejo operativo con su plan de acción y su manejo de la comunicación con su plan de acción. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense una planta de cemento. Disculpas. Imagínense una planta de cemento completamente controlada, que está funcionando normalmente, pero que bueno, en algún momento del proceso hay una falla en el sistema y entonces se da un escape de gases, por ejemplo. Entonces, bueno, ok, ¿qué pasó? ¿Dónde está el fallo? Probablemente encontrar ese fallo va a ser un poco complicado. ¿A quién está afectando? Si la planta está ubicada en un lugar desierto, no pasa nada, pero si la planta está ubicada, por ejemplo, en una comunidad, ok, esto le está llegando a los vecinos, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a controlar esto? Toda esa parte que es meramente operativa del plan de acción. Pero también está entonces el tema de comunicación. Ok, hay que informarle a los vecinos, nos está pasando esto. ¿Y qué pasa si el evento trasciende y de repente tenemos entonces a la prensa preguntando, está pasando esto y esto y esto y esto? Entonces hay que tener un plan de acción en la parte del manejo de la comunicación. Siempre se trabajan las dos dimensiones, la dimensión operativa y la dimensión de comunicación. De hecho, la dimensión de comunicación no tendría mayor eficacia si el plan operativo no está en funcionamiento. Bien, ese comité entonces, teniendo esos planes, se ejecuta, revisa, actualiza la estrategia y actualiza los planes. Ya tenemos nuestro plan de acción operativo, nuestro plan de acción de comunicación, perfecto, los activamos, estamos ejecutando. Después de un momento, de un tiempo prudencial, vamos a revisar lo que se está haciendo. Bueno, no está dando el resultado que esperábamos, habrá que cambiar la estrategia, habrá que cambiar algún componente del plan, se hace la revisión, se hacen las modificaciones, y luego, una vez que ya todo el tema pasó, entonces el comité de crisis hace la gestión del regreso a la normalidad y después hace un análisis post-crisis para definir o para identificar qué se hizo bien, qué no se hizo tan bien, dónde hay oportunidades de mejora, qué tenemos que modificar. Aquí hay un tema interesante. ¿Cuánto dura una crisis? Una crisis puede durar horas, una crisis puede durar días, una crisis puede durar semanas, meses, o bueno, una crisis puede durar años. Entonces, el tiempo es algo relativo en el tema de crisis, y durante el tiempo que la crisis demore, ese comité tiene que estar funcionando, porque tiene que estar revisando, tiene que estar analizando, tiene que estar viendo, tiene que estar tomando decisiones al momento. ¿Cómo se activa el comité de crisis? Y este simplemente es un diagrama de activación, digamos, genérico. Cada empresa tiene sus propias dinámicas y cada empresa tiene sus propias formas de hacer las cosas. Cada empresa tendrá entonces o debería tener su infográfico, su diagrama de flujo de activación del comité de crisis. Como les digo, esto es muy básico. Algo sucede que tiene un impacto y nos desacomoda el día a día. Entonces, bueno, lo primero es esa pregunta. ¿Es esta una situación delicada e inusual? Es decir, ¿es esto algo realmente raro que nunca nos había pasado en la vida? Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces se hace un manejo de índole general, porque entonces no es verdaderamente una situación delicada e inusual. Pero si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces hay que activar el comité de crisis. Y de nuevo, ese comité de crisis entonces tiene que informarse del evento, tiene que hacer el análisis de impacto, la estrategia de respuesta, el plan de comunicación, tiene que ejecutarlo, tiene que revisar y ajustar, tiene que gestionar la vuelta a la normalidad, tiene que hacer el análisis por crisis, post-crisis. Gran pregunta, ¿quién activa el comité de crisis? De nuevo, cada empresa puede organizarse de la forma en la que su dinámica diaria funciona y a partir de ahí desarrollar sus propios mecanismos.
Por ponerles un ejemplo, yo trabajé en algún momento con una empresa con diferentes departamentos, con una estructura realmente muy grande, y entonces la dinámica fue crear dentro de los colaboradores una cultura de manejo de crisis en la cual cada vez que alguien identificaba algo que realmente no es usual en su trabajo, lo comunicaba a su jefatura y su jefatura lo subía. Hasta, por ejemplo, una estructura de mando medio, y ese mando medio entonces tomaba la última decisión y decía, esto es absolutamente inusual, esto no es inusual, entonces, si esto es absolutamente inusual, si esto es completamente disruptivo, vamos a activar el comité de crisis. Les repito, cada empresa tiene su forma de hacerlo y su forma de manejarlo. Bien. Ahora vamos a hablar del manual de crisis. El manual de crisis es la guía. Es el faro que va a dirigir todos los esfuerzos que se hagan durante una crisis. Es un manual que está previamente desarrollado y que sobre todo dirige la gestión de la comunicación durante una crisis. ¿Por qué? Porque una empresa, desde el punto de vista incluso de manejo de riesgo, de continuidad de negocios, una empresa tiene que tener todos sus protocolos operativos preparados, ¿verdad? Entonces, si la empresa tiene todos sus protocolos, todos sus procesos desarrollados, pues lo mismo sucede entonces con el manual de crisis, con el manual de comunicación, que es entonces la guía que nos va a decir cómo vamos a comunicar a nuestras diferentes partes interesadas lo que nos está sucediendo. Hay muchas formas de desarrollar un manual de crisis y realmente hay diferentes manuales de crisis. A mí en particular me gusta el modelo de escenarios, o sea, desarrollar un manual de crisis basado en el modelo de escenarios. El modelo de escenarios es básicamente un trabajo de desarrollo que toma nuestro negocio, es decir, toma lo que la empresa hace, el negocio de la empresa, la industria en la que está y el contexto en el que está, y con base en eso desarrolla entonces desarrolla los escenarios que dentro de estas variables se pueden considerar que derivarían o que llevarían a la empresa a una crisis. Uno de los métodos de hacer esto es empezando por un inventario de vulnerabilidades, es decir, inventariar todas las áreas o todos los procesos o todas las situaciones en las que la empresa anda renqueando un poquito o tiene, digamos, algún grado de debilidad. Y además, por otro lado, se hace una lista de todas las cosas posibles, imaginables, que podrían sucederle a una empresa. En uno de esos ejercicios, alguien en uno de esos ejercicios, durante un proceso de desarrollo manual de crisis, dijo en una reunión, bueno, a mí deberíamos incluir ahí los ataques terroristas. Y de repente uno dice, bueno, pero ok, estamos en Costa Rica, tal vez aquí el asunto del terrorismo no es tanto, pero bueno, no, hay que meterlo, porque hay que considerarlo. O alguien decía, bueno, metamos, por ejemplo, el secuestro de ejecutivos. Bueno, entonces se listan todas las cosas, se listan todas las cosas, todo lo que se nos ocurra. Y después cada una de esas cosas que fuimos listando las vamos a ir agrupando de acuerdo con similitudes. Ah, esta se parece a esto se parece a esto, estos son de la misma índole. Y ahí vamos agrupando y agrupando y agrupando. Y una vez que tenemos entonces esos grupos, de esos grupos es muy probable que nos vayan a salir los escenarios. Igual puede ser que tenemos un grupo que realmente es muy, muy similar a otro grupo, los podemos fusionar. Y luego, además, con el inventario de vulnerabilidades, entonces empezamos a construir esos escenarios. Y entonces el manual lo primero que hace es declarar los escenarios. Es decir, en esta empresa, el manual de crisis considera que los escenarios de crisis son el escenario tecnológico, el escenario de sucesos, el escenario de colaboradores, el escenario de los que sean, ¿verdad? Porque son los más probables de suceder, o sea, los que, insisto, de acuerdo con el negocio de la empresa, de acuerdo con la industria en la que está,
son los más usuales o podrían ser los más potenciales de ocurrir. Por ejemplo, una empresa que está en el sector farmacéutico es muy propensa, o podría ser muy propensa. Una empresa que está en el sector alimentario. Es decir, las empresas que pertenecen a industrias que son sensibles para las personas, salud, alimentación, finanzas, son empresas que forman parte de una industria que ya de por sí es sensible a temas relacionados con potenciales crisis. Entonces, de ahí que tenga que trabajar y de ahí que puedan salir esos escenarios. Habrá manuales con más escenarios, habrá manuales con menos escenarios, y habrá diferentes formas, digamos, de gestionarlos. Pero bueno, entonces, este manual, disculpen, lo primero que hace es declarar los escenarios. Después, entonces, ese manual explica cuál es el proceso de activación y el uso del manual. Hay una explicación, que en nuestra empresa, de acuerdo con este manual que hemos desarrollado, el comité de crisis se activa bajo estas circunstancias y de esta forma, y este manual, una vez que el comité de crisis ha sido activado, se usa de esta forma. Después también incluye los ámbitos de comunicación, que es el ámbito interno y el ámbito externo, y luego la gestión específica por escenario. Entonces, si tenemos el escenario de tecnología, por ejemplo, es decir, nosotros somos una empresa en donde la tecnología es un factor crítico de éxito. Entonces, ok, uno de nuestros escenarios potenciales de crisis es algún problema relacionado con el tema tecnológico. Entonces, ok, declaramos, ¿verdad? Entonces, escenario tecnológico se caracteriza por esto y esto y esto y esto, será el cual, hacemos un pequeño perfil de cuál sería ese escenario. Y luego entonces, ante ese escenario, ok, ¿cuál es la estrategia o las estrategias que vamos a seguir en ese escenario? ¿Cuáles son los mensajes claves que vamos a utilizar? ¿A quién le vamos a hablar? Es decir, ¿cuáles son los públicos? ¿Cuáles son las posibles preguntas que alguno de estos públicos nos podría hacer? Y las respondemos. Y además desarrollamos, bueno, para este público vamos a hacer esto, para este público vamos a hacer este otro, para este vamos a hacer esto. Luego, además, define los parámetros de medición, cómo vamos a medir si lo que estamos haciendo es efectivo. Y además, los factores para el análisis post-crisis y los contenidos específicos de comunicación. Entonces, siguiendo el ejemplo, bueno, un tema sensible en este momento es todo el tema de ciberseguridad. Entonces, nuestra empresa es una empresa que maneja un gran volumen de datos de clientes, y nuestros servidores han sido hackeados y tuvimos una fuga de información. Entonces, ese es un escenario. Ok, entonces, bien. ¿Cuál es la estrategia para enfrentar este escenario? En crisis, yo siempre digo que básicamente uno puede manejar 3 estrategias. La estrategia reactiva, reacciono conforme la situación va sucediendo. La estrategia proactiva, yo tomo el control. Y la estrategia de contención de daños, que básicamente es, ya esto nos sucedió, ya estamos metidos en esto, ahora tenemos que procurar que el impacto en nuestra imagen y reputación sea el mínimo. Entonces, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los mensajes claves? Es decir, en relación con esto, ¿qué vamos a decir? ¿A quién? Bueno, nuestros clientes de los cuales perdimos sus datos, con ellos hay que hacer una acción de comunicación. Probablemente a la junta directiva y a los accionistas de la empresa hay que comunicarles. Indudablemente a los colaboradores hay que comunicarles, y los colaboradores son particularmente importantes en una situación de crisis. A la prensa, si ya la prensa está alertada, si ya la prensa sabe lo que está sucediendo, ok, bueno, ¿qué le vamos a decir a la prensa? Bueno, esos son los mensajes claves, los públicos. Las preguntas y respuestas es precisamente esto, es decir, ok, nos está pasando esto, nuestros colaboradores podrían preguntarnos esto, la prensa podría preguntarnos esto, los accionistas podrían preguntarnos esto. Entonces, determinamos esas preguntas, les damos respuesta, porque esas respuestas además son parte del hilo de comunicación que vamos a llevar y de los mensajes claves. Luego, las acciones específicas por público, es decir, bueno, a los accionistas les vamos a informar de esto con una llamada telefónica personal del gerente. A los medios les vamos a mandar nada más un comunicado de prensa, o vamos a hacer una conferencia de prensa. Al público vamos a hacer una comunicación, vamos a pagar un anuncio en un periódico, en una televisión. Entonces, ok, ¿cuáles son las acciones específicas que vamos a hacer?
Me adelanto al de abajo, los contenidos específicos. Entonces, bueno, vamos a mandar un comunicado. La estrategia dice que vamos a mandar un comunicado de prensa a los medios. Perfecto, lo redactamos de una vez. Se dejan algunos espacios en blanco con la información que, por supuesto, no sabemos y que va a haber que llenar en su momento. Ya está listo. Este es el mensaje que vamos a postear en nuestro perfil de Facebook. Entonces ya queda listo. Y ese es el email que le vamos a mandar a nuestros accionistas. Ya queda listo. Todo eso está en el manual para cada uno de los escenarios. Y aquí voy a hacer una aclaración que es sumamente importante. El manual de crisis no es infalible. Los escenarios declarados no son infalibles. Pero entre tener un punto de partida sobre el cual trabajar a no tener nada, hay una gran diferencia en una crisis. Entonces, yo declaré un escenario preventivo de crisis relacionado con TI, con tecnología. Aquí está completamente desarrollado. Tenemos en este momento un evento disruptivo relacionado con TI. Estamos en crisis. Los mensajes que están determinados aquí no aplican necesariamente para esta situación específica, pero podemos modificarlos así, podemos cambiarlos así. La estrategia que en ese momento estaba determinada, ahora no nos funciona, tenemos que cambiarla, perfecto, pero ya la teníamos definida. Entonces, voy a volver al tema de la pandemia. Ninguno de nosotros ni ninguna empresa tenía en su cabeza que una pandemia podía afectarla. Sin embargo, yo estoy absolutamente seguro que cualquier empresa que tuviera un protocolo de crisis, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de comunicación, tenía o tuvo muchísimas mejores oportunidades de salir adelante que una empresa que no la tenía. Bien, pasamos al siguiente. El vocero es básicamente la cara de la empresa durante una crisis y se recomienda que sea un ejecutivo con un cargo alto, es decir, un ejecutivo de primera línea, porque si es un ejecutivo de primera línea, está transmitiendo que la empresa se está tomando con seriedad esta situación que está ocurriendo porque está poniendo de cara a esta persona que es una figura alta y entonces eso le da credibilidad a la gestión de crisis que se está haciendo. El vocero es una persona que tiene que generar empatía, porque tiene que ayudar a reconstruir la confianza que en ese momento de crisis la empresa está perdiendo. Entonces tiene que ser una persona que genere empatía, ¿verdad? Tiene que ser una persona que diga lo que sabe y no se salga de ahí, es decir, que tome los mensajes claves que hemos definido y que solo eso diga. Debe explicar lo que la empresa está haciendo para contener la situación, para enfrentar la situación y solucionarla. Atiende las necesidades de los periodistas, eso quiere decir que está disponible. No quiere decir que siempre que un periodista llame o lo busque va a tener que atenderlo, pero tiene que estar disponible para realmente hacer presencia ante los medios. No se debe dejar presionar para decir cosas basadas en rumores o especulaciones. Cuando el vocero de crisis hay alguna pregunta específica que realmente no tiene respuesta, el vocero debe admitir que no sabe, pero no dejarlo ahí, sino que se admite que no se sabe, pero se crea el compromiso de voy a averiguar y apenas sepa, le voy a comunicar, le voy a informar. Y además este vocero, sobre todo para los medios, actualiza la información constantemente. Ahora bien, voy a devolver un segundo aquí al vocero. Les dije al principio que el vocero tiene que ser idealmente un ejecutivo con un puesto alto dentro de la estructura de la empresa. Pero bueno, puede suceder que en realidad dentro de esa estructura jerárquica las personas con los puestos más altos tal vez no generen empatía o tal vez haya una persona que es muy buena en lo que hace, que es un referente, pero que no le gusta, por ejemplo, los medios, no le gusta relacionarse con periodistas, no le gustan las cámaras. Entonces, esos son impedimentos que realmente interrumpen la acción efectiva de un vocero. Entonces, un vocero tiene que tener una serie de características y cualidades que para una situación de crisis, en donde hay una necesidad imperiosa de generar confianza, de generar credibilidad, tiene que cumplir
para salir adelante. Entonces, ya tenemos nuestro comité de crisis, ya tenemos nuestro manual y ya tenemos nuestro vocero. Entonces, ahora sí, hay que hacer el entrenamiento. Entonces, bueno, un entrenamiento básico, 4 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los aspectos claves del manejo de crisis? Es decir, aquí podríamos estar hablando como de la teoría del manejo de crisis, del manejo de la comunicación en situación de crisis. Luego, ok, tenemos este manual, tiene este contenido, funciona de esta forma. Y después, para ese vocero, una sesión práctica con cámaras para exponerlo, ¿verdad? Para exponerlo, y un análisis de desempeño del vocero. Una vez nos sucedió que teníamos un manual realmente muy bien trabajado, un manual muy completo, pero que esto no fue en un entrenamiento, en un simulacro, nos dimos cuenta de que el orden y la forma en la que el manual había sido acomodado, la versión impresa, no resultaba de fácil uso. Entonces era un problema porque en realidad no se sabía dónde estaban las cosas que se tienen que buscar. Entonces ese fue un gran aprendizaje que permitió entonces modificar el ordenamiento y la estructura propia del manual para hacerlo más usable en una situación como esta. Entonces, bueno, el entrenamiento usualmente se hace pues basado en un caso, ¿verdad? Que es un caso que sale de algunos de los escenarios declarados. Sería ideal que se contrate a un periodista, ojalá de televisión, que haga el papel, ¿verdad? Que dentro de ese caso hipotético, que él haga el papel del periodista. Ojalá una persona que sea agresiva en el sentido, ¿verdad? Periodístico, con credibilidad, ¿verdad? Se hace entonces una entrevista frente a cámara y después se hace un análisis del resultado, que se hace basado en el video de esa filmación. Entonces, la presencia física del vocero, la interacción del vocero con el periodista, aspectos básicos de comunicación no verbal, el uso de los mensajes, el desempeño general. Y ese es entonces el entrenamiento. Y luego están los simulacros. Que los simulacros ya son entonces acciones específicas que recrean entonces un evento disruptivo, donde vamos a evaluar el manual, vamos a evaluar al comité de crisis y vamos a evaluar al vocero. Y en un escenario ideal es bueno tener entre 2 y 3 simulacros de crisis, de manejo de la comunicación en situación de crisis anuales. Estos simulacros tienen muchas vertientes. Una de esas vertientes es lo que se llama una caída abrupta, que es cuando se desarrolla un simulacro en el que nadie sabe nada. O sea, ninguno de los ejecutivos sabe, nadie sabe nada, sino que un pequeño comité, donde sale, por ejemplo, la gente de riesgo, la gente de continuidad de negocios, desarrolla un caso y entonces sorprende a los ejecutivos. Y entonces estos, en esa situación, que no saben que es un simulacro y que piensan que es real, tienen que implementarlo todo. Y entonces ahí se hace una evaluación. Este es un simulacro muy potente, ¿verdad? Pero además es un simulacro que muchas veces genera ciertas fricciones. Entonces siempre es bueno empezar por un simulacro programado. Entonces, ok, el comité de crisis sabe que vamos a hacer este simulacro, pero este simulacro, si bien es cierto, es programado, el comité no sabe lo que les va a llegar. Entonces, el caso que se construya para hacer ese simulacro tiene que ser un caso, primero, realmente muy bien desarrollado. Es decir, tiene que ser un caso que verdaderamente simule una situación grave que pueda suceder, ¿verdad? El comité de crisis no sabe, recibe el caso, recibe lo que está sucediendo, hay un guión para hacer ese simulacro donde tienes diferentes situaciones que se van a ir presentando, y bueno, entonces, ok, ese es el caso. Bueno, usaron el comité de crisis, se apoyó en el manual de crisis, no se apoyó en el manual de crisis, se acordaban que había manual de crisis o no se acordaban, el manual de crisis funcionó más o menos, no funcionó. Ok, se desarrolló el plan de comunicación, luego entonces simulamos además la comparecencia del vocero ante la prensa, entonces de nuevo la presencia, la interacción, los aspectos de comunicación no verbal. Y al final, igual que en el entrenamiento, se hace entonces el análisis. Entonces se toma el video y se examina. Y ahí se señala todo. Bueno, en tema de presencia pasó esto y esto y esto. En tema de interacción y relación con el periodista pasó esto y esto. En temas de aspectos básicos de comunicación no verbal, bueno, esto por aquí, esto por allá, esto por aquí. ¿Usó bien los mensajes? No usó los mensajes de todos, los usó bien. ¿Cuál fue el desempeño general del vocero?
y el periodista además puede hacer su aporte. Entonces, los simulacros son fundamentales, igual que las empresas desarrollan simulacros de catástrofe, simulacro de terremoto y simulacro de incendio y otras cosas. También hay que desarrollar simulacros de manejo de la comunicación en situación de crisis, como les decía, ojalá unos 2 o 3 al año. Y siempre tienen que estar muy bien formulados. Es decir, el simulacro tiene que tener un objetivo. Entonces, no sé, un primer simulacro es, bueno, vamos a hacer, nuestro objetivo es revisar la totalidad de nuestro plan de manejo de la comunicación en situación de crisis. Bueno, entonces es el objetivo y planteamos entonces el simulacro con base en ese objetivo. De repente puede haber un simulacro en el que el objetivo es, vamos a medir específicamente la interacción del comité de crisis, por ejemplo, o un simulacro en el que vamos a medir la interacción del comité de crisis más el plan de comunicación. Nosotros, Diana les mencionaba que trabajamos hace algunos años juntos, sí, en una entidad financiera, y ahí empezamos con un proceso muy suavecito. Entonces, el primer simulacro fue un simulacro en el que teníamos un periodista con una cámara. Claro, era un periodista agresivo, que hacía las preguntas adecuadas, que comprometía al vocero, ¿verdad? Pero bueno, era lo que nosotros llamamos un equipo, un periodista y una cámara. En un siguiente simulacro dijimos, bueno, aumentemos a 2. Entonces, bueno, aumentamos a 2 periodistas, esto ya es diferente. Pero en el tercer simulacro dijimos, ok, traigamos a 4 periodistas, o sea, tengamos 4 equipos para hacer este simulacro. Entonces, claro, y además le dijimos a los periodistas y le dijimos a los equipos, vean, nosotros queremos que ustedes para este simulacro arrinconen al vocero, que le pongan todas las cámaras encima, que le prendan las luces. ¿Verdad? Una serie de situaciones que pueden ocurrir en la vida real para medir el grado de desempeño que ese vocero va a tener en esa situación que es estresante. Entonces, bueno, muy interesante porque el simulacro 1 y el simulacro 2 salieron muy bien. Había poquitas cositas que corregir. Pero el simulacro 3, donde tenemos ese montón de cámaras y micrófonos y luces y todo, ya ahí sí el vocero entró en un estado de estrés diferente y entonces ya pudimos ver y medir otras cosas. Entonces, los simulacros son súper importantes, pero sí tienen que tener un objetivo específico y tienen que tener un guión desarrollado específicamente para lograr alcanzar ese objetivo. Y bueno, esto es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes, lo que me pidieron que compartiera con ustedes. Estos son mis datos por si alguno quiere después contactarme. Y Diana, supongo que entonces abrimos el proceso de preguntas o el proceso de comentarios. Sí, Pablo. Muchas gracias por la información. Ya acá tenemos varias preguntas. Entonces, bueno, pues tenemos una. Creo que está anónima, no veo quién la envió, pero nos dice acá. ¿Quién debe revisar la efectividad del manual de crisis? O sea, ¿cuándo se sabe si el manual es acertado o no? Solo en la práctica, porque, de nuevo, el manual es un manual que se construye sobre un supuesto, ¿verdad? Es decir, de nuevo, nuestra empresa es una empresa cuyo giro de negocio está basado en la tecnología, y si la tecnología falla, entramos en crisis. Entonces, se desarrolla un escenario específico de crisis para eso específico, ¿verdad? Pero está desarrollado en un momento en el que no hay crisis, ¿verdad? Está desarrollado basado en una serie de supuestos. Entonces, lo ideal es que ese manual se pruebe en los simulacros, ¿verdad? Y en situaciones en las que podamos medir no solo su utilidad desde el punto de vista del desarrollo de los escenarios, sino también su usabilidad, ¿verdad? Es decir, si este manual realmente es usable para una situación en la que estamos de crisis. Ok, perfecto. Listo, súper. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué habilidades generales y específicas debe tener un vocero de crisis? Son un montón y no me alcanzaría el tiempo para que las viéramos ahora, las podemos profundizar, pero hay varios factores que son determinantes. Uno es el que les mencionaba al puro principio de la sección del vocero, tiene que ser una persona que genere empatía. A ver, les voy a contar este caso. Costa Rica está viviendo desde hace tal vez unos 3 meses uno de los casos de corrupción más grandes que el país ha visto. Una cosa tremenda, en la que están involucradas 2 empresas privadas y una oficina y unas oficinas gubernamentales. Tiene que ver con el desarrollo de obra pública. Entonces, bueno,
La prensa prácticamente todos los días saca algo nuevo relacionado con la investigación. Aparentemente, según toda la información que se ha estado dando, podría ser que realmente las empresas sean culpables de todo por lo que se les acusa. Y quienes están involucrados específicamente son los presidentes o los gerentes de las empresas. Entonces, ok, si alguno de ellos fuera un vocero, entonces tiene que ser una persona que cree la suficiente empatía en la opinión pública para que cuando diga no somos culpables, somos inocentes, esto es un error, realmente la gente le crea. Paréntesis, en este caso de crisis es muy interesante porque son dos empresas grandes, son dos empresas familiares, se han visto envueltas en esta crisis. A lo interno de esas empresas, yo no sé si existía un comité de crisis o no existía, pero independientemente de si existía o no existía, ya deberían, o sea, desde el momento en que esto estalló, ya deberían de haber empezado a hacer algo. Y ese algo, por lo menos parte de la continuidad de negocio y el manejo de riesgo. Okay. Porque la empresa puede ser declarada inocente, pero fue tal la vorágine de información que se dio sobre el caso que realmente su reputación probablemente quedó severamente afectada. Entonces el proceso de recuperación, si es que se puede dar, va a ser muy, muy largo. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, empatía es uno de los temas fundamentales porque el vocero tiene que generar empatía ante la opinión pública y además tiene que ser una persona con suficiente credibilidad o que construya suficiente credibilidad porque tiene que decirle a la gente que estamos haciendo esto, que estamos en control y que vamos a salir de esto. Y la gente tiene que creerle. Y luego tiene que ser una persona, primero, que no le tenga miedo a los medios y segundo, que no le disgusten los medios, porque en realidad yo he trabajado con voceros que son muy buenos, pero no les gusta la tele, no les gustan los periodistas. Entonces ahí tenemos una situación difícil porque entonces un vocero que puede ser muy bueno, que puede ser súper empático, que puede ser una persona que genere súper credibilidad, pero a la que los medios no les guste, entonces cuando tenga que compararse con los medios va a estar incómodo. Y esas incomodidades se ven. Entonces, bueno, empatía, credibilidad, que tenga, o sea, no es que le gusten, pero por lo menos que no tenga problemas de comparecer ante los medios. Y luego hay una serie de cosas relacionadas con presencia, temas de comunicación no verbal, o sea, es muy amplio, es muy amplio. Y podría ser tema, digamos, de otro webinar específico solo de eso, sí. Listo, perfecto. Creo que esa respuesta ya lo guía un poco. Otra pregunta que tenemos acá es, ¿con qué frecuencia se debe dar actualización de estados de la crisis a los medios de comunicación? O sea, cuando ya estoy en un evento, ¿cada cuánto debería salir yo a decirles cómo va la situación a los medios de comunicación? Cada vez que tenga algo que decir. Es decir, no se trata de salir por salir, se trata realmente de salir a informar. Aquí hay que acordarse de un tema que es muy importante. Durante una crisis, y si ya esa crisis trascendió y los medios de comunicación le están dando cobertura, los medios de comunicación pueden ser un megáfono que lleve el mensaje de la empresa en medio de esta circunstancia. Entonces, en realidad no es que vamos a salir a decir nada o a decir cualquier tontería, sino que cuando tengamos una actualización que es verdaderamente relevante y que necesitamos que la comunidad conozca, vamos a los medios, ¿verdad? Entonces, no hay una receta. O sea, siempre tiene que primar el tema de tengo algo que comunicar. Ese es el parámetro. Listo. Tenemos hartas preguntas. Están así muy interesados en Adelante, aprovechar adelante. tu experiencia. Buenísimo, buenísimo. Acá tenemos otra pregunta. Dice, en el marco de una startup, ¿quién o quiénes deberían ser los encargados de generar o redactar el manual de crisis? Qué pregunta más interesante. A ver, en el mundo ideal, si esa empresa que está comenzando, a ver, la estructura básica. Bueno, ¿quiénes son los socios? Bueno, ok, los socios se van a sentar y van a decir, bueno, tenemos que prepararnos porque la industria en la que estamos podría generar esto y esto y esto y esto, tal vez hagamos algo.
Recuerden que en una de las primeras filminas dije que la clave es primero entender qué es crisis y después gestionarla, ¿verdad? Y entender qué es crisis también significa, de alguna forma, saber que esto es importante. Vean, en mi experiencia, hay muchísimas empresas que realmente nunca han pensado en una crisis, es decir, nunca han pensado en eso que les podría suceder y que podría alterar su negocio y que podría poner en riesgo su imagen y su reputación. Entonces, ¿quién lo hace? Bueno, yo he trabajado, por ejemplo, en empresas en donde no hay un comité de riesgo o no hay un departamento de riesgo de continuidad de negocios, entonces se trabaja con los gerentes, un mando gerencial medio, por ejemplo, y se desarrolla ese manual. O, en el mejor de los casos, se trabaja con la gente de riesgo, se trabaja con la gente de continuidad de negocios y se construye de esa forma. En una empresa, en una startup, yo recomendaría que si tienen conciencia del tema de crisis, de quienes están metidos ahí en ese momento, la gestionen y empiecen por lo menos a hablar de ella, es decir, ¿qué nos podría pasar? Estamos empezando en esto, este es nuestro negocio, ¿qué nos podría suceder? ¿Qué nos podría afectar? Un negocio que además está empezando a construir imagen y a construir reputación. Entonces es un momento también crítico y en ese proceso de construir su imagen y de ir haciéndose una reputación, es bueno entonces manejar este tema de, ok, ¿qué nos podría suceder que pudiera afectar lo que estamos haciendo? Les voy a contar otro caso también. Aquí en Costa Rica recientemente hay una empresa que se dedica que entró al país dedicada al alquiler de bicicletas eléctricas, con una aplicación. Y después, empezó a meterse en otra serie de negocios, y uno de esos negocios fue una billetera digital. Y ahora, bueno, la empresa ha sido muy cuestionada en las últimas semanas porque aparentemente lo que la Superintendencia de Entidades Financieras en Costa Rica pide para que funcione esta parte de la billetera electrónica, realmente la empresa no ha dado toda la información, es una empresa 100% tecnológica, no ha dado toda la información, parece que hay unos sesgos ahí, no se sabe claramente dónde vienen los fondos. Entonces, bueno, como Costa Rica tiene una legislación muy fuerte contra el lavado de dinero y todo esto, ¿verdad? Entonces ha estado en el ojo público recientemente, en las últimas 2 semanas. Yo no sé si tenían manejo de crisis, si no tenían manejo de crisis. Sé que hay una persona de comunicación que está metida en la empresa, no sabemos, no sé realmente si están gestionando la crisis o no, pero lo importante es tener conciencia. ¿Qué nos puede pasar? ¿Dónde tenemos lo que les decía al principio, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades? Este es nuestro inventario de vulnerabilidades. Y una vulnerabilidad no quiere decir que es una falla, ¿verdad? Es decir, no son fallas, son vulnerabilidades. Por ejemplo, bueno, estamos metidos en un negocio que tiene que ver con dinero. Ok, somos vulnerables porque esto es dinero. Somos vulnerables de que nos hackeen la información porque lo que más manejamos son datos. Entonces, vulnerabilidades. Y tener claro entonces que si sabemos esas vulnerabilidades, podemos iniciar un proceso de al menos empezar a preguntarnos qué hacer en caso de que algo nos afectara. No sé si respondí la pregunta. Sí, yo creo que sí. Igual acá tenemos varias preguntas. Entonces, continúo acá. Una que me parece así bastante chévere como obtener ahí un tip de tu parte es, ¿cuál podría ser un tip o una técnica para asegurar que el comité de crisis pues conozca el documento, pero adicionalmente pues que siempre lo tenga a mano cuando realmente lo necesite utilizar? Lo ideal es que el manual de crisis esté en el comando de crisis, o sea, que esté en la sala. No necesariamente que lo tenga cada miembro del comité de crisis, sino que esté. A ver, puede ser que haya varias copias, ¿verdad? Pero que estén en el comando de crisis. Porque, bueno, tal vez me devuelvo primero un segundo. Una vez que el manual de crisis está desarrollado, se socializa. Es decir, se le envía a todos los miembros del comité de crisis, quienes en un primer momento pueden hacer observaciones, pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas. Y con base en esas podemos entonces reformular o arreglar ciertas partes del manual. Entonces se socializa. Una vez que ya el manual ha sido socializado y ha sido aprobado, pues ahora sí. A ver, yo soy de la época del papel, ¿verdad? Entonces hablamos del manual impreso y de varias copias en el manual, pero bueno, hay empresas que en este momento por temas de sostenibilidad son 100% digitales. Entonces, bueno, ok, el manual está en la computadora que está en el comando de crisis. Ahí está el manual.
o el manual está en la intranet tal a la que tienen acceso los miembros del comité de crisis. Me explico, todo eso tiene que quedar definido. Pero además, como les decía, los miembros del comité tienen que haber sido también los primeros o de los primeros en ver el manual y en hacerle, digamos, y en evaluarlo o valorarlo. Ese es el mejor tip, o sea, socializarlo, ¿verdad? En primer lugar, validarlo con esa socialización y después ya saber que el manual está en la ubicación en la que le sirve a la empresa dentro del comando de crisis. Perfecto. Y una, pues, medio relacionada con esta anterior, dice, ahora, ¿cómo se gestionaría el comando de crisis? Ahora, pues, que se está trabajando todo remoto y Sí. entonces, ¿qué recomendaciones podemos tener? Sí, es complicado, pero, a ver, esta pregunta tiene dos respuestas. Una respuesta es precisamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es que se hace una gestión virtual. No necesariamente será la más efectiva. Mucho dependerá de ciertas circunstancias. Lo ideal es que sea presencial, aunque no es necesariamente un factor crítico de éxito. Pero sí hay que garantizar ciertas cosas. Es decir, si no es presencial, sí hay que garantizar ciertas cosas, ¿verdad? Que los miembros del comité estén ubicables, que los miembros del comité tengan realmente acceso a su computadora, que tengan una buena conexión a Internet, que al menos puedan prender el televisor de su casa y ver un poco lo que están diciendo en las noticias. Se debería contratar una empresa de monitoreo que monitoree las noticias, tanto electrónicas como digitales, y que después haga un reporte que todos puedan ver. O sea, en este momento, lastimosamente, la pandemia nos ha obligado a irnos a las casas y me atrevería a decir que no muchas empresas realmente están preparadas para esa dispersión de sus colaboradores, ¿verdad? Y pues bueno, tampoco necesariamente iban a estar preparadas para que su comité de crisis esté disperso también. Entonces, en la medida de lo posible, ojalá pueda reunirse con las medidas necesarias, ¿verdad? Para no causar una segunda crisis que sería un contagio de COVID, ¿verdad? Y si las circunstancias no se prestan, pues entonces que se haga de forma virtual. Y en realidad las plataformas virtuales han demostrado ser bastante efectivas y bastante potentes para efectos de compartir documentos y ver cosas y hacer un trabajo conjunto, trabajo en grupo. Entonces, lo ideal es que sea presencial, pero bueno, si no se puede, entonces virtual, pero con ciertas características. Súper. Yo creo que si estás de acuerdo, Pablo, nos podemos extender unos minuticos para terminar de responder 4 preguntitas que están acá en el chat. Adelante. Sí, listo. Entonces, acá hay una que hace mención a un caso que ocurrió en Colombia, se me perdió. Bueno, que mencionaba que quién es el encargado de tomar la decisión, si cuando ocurre algo da alguna declaración o mejor no da ninguna declaración, o sea, dónde debería quedar esto documentado, esa toma de decisiones. O sea, es el comité de crisis, el comité. A ver, Okay. en el entendido que existe un comité de crisis, ¿verdad? Y el comité de crisis tiene toda la libertad de decir, no vamos a hablar. El problema es que esa decisión puede ser contraproducente, porque en realidad, en medio de una crisis, y eso es importante, ahora que además tenemos las redes sociales, y que realmente las redes sociales son el megáfono de estas cosas, una empresa que mantiene silencio lo que hace es abrirle la posibilidad a todo el mundo de hablar lo que quiera, de crear todas las teorías de conspiración posibles, de crear todos los rumores posibles, y eso más bien va empeorando la situación. Entonces, realmente la empresa debería siempre formar parte de la conversación, pero, insisto, cuando tiene algo que decir, es decir, cuando hay realmente algo valioso que decir. Si en un momento decide que se va a quedar callada, ok, está bien, pero que valore realmente las implicaciones de quedarse calladas. El comité de crisis es quien toma esa decisión. Y si no hay comité de crisis, usualmente esas son decisiones que toma la gerencia o que toma, no sé, la presidencia, la dirección ejecutiva, ¿verdad? Pero sí me parece que una decisión de no digamos nada tal vez puede resultar verdaderamente contraproducente. Claro, hay casos en los que sí, mejor no digamos nada todavía, esperemos que esto evolucione y ya después salimos,
pero en realidad una empresa que se mantenga callada toda la crisis le va peor. Listo. Y la última acá que tengo en el chat, ya otras las han ido respondiendo también por medio del chat. Entonces, dice así: los primeros minutos o horas suelen ser claves. ¿Recomiendas que exista alguna comunicación de primera instancia como para informar que se está en control, que se está investigando, que se está haciendo el plan de acciones relacionada con lo que acabas de decir? Dice acá, será un momento con muchas ambigüedades, pero sí, bueno, no consideras que el silencio puede ser peor. Es similar a lo que mencionabas, Sí, pero no sé si quieres ahí profundizar. sí, tal vez nada más le agregaría lo siguiente. Hay una acción de comunicación que yo he bautizado el statement de momento cero, que es precisamente ese primero. Es decir, nosotros en la empresa nos venimos enterando de esto, ya activamos al comité, ya estamos trabajando, pero ya tenemos a la prensa afuera. Pucha, todavía no tenemos suficientes elementos para realmente generar una respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, ese statement de momento cero puede ser resulta, digamos, como cajonero, pero puede ser algo así como, en relación con, ¿verdad?, el evento que nos está sucediendo, conocemos el evento, hemos activado todos nuestros protocolos relacionados con esto, ya además alertamos a todos nuestros colaboradores, estamos en el proceso de investigación para ver qué fue lo que sucedió y en el momento en el que tengamos más información, la daremos a conocer, por el estilo. Esa es la primera. Puede ser más grande, puede ser más pequeña, puede tener más elementos, puede tener menos elementos, pero esa puede ser una primera. Ahora, no necesariamente siempre hay que salir corriendo a comunicar, ¿verdad? Es decir, hay que tomar también la decisión de, bueno, podemos aguantar un poquito, podemos dejar a los periodistas esperando un poquito, no podemos definitivamente, tenemos que decir algo, bueno, agarrémonos del statement de momento cero, por ejemplo. Ok, súper. Y ya ahora sí, da la última, porque ustedes siguen llegando, entonces las preguntas que pues nos hagan falta responder, nos las pueden enviar también por correo. Y ya ahora sí, la última, de verdad, es, se mostró el plan de iniciar una evaluación post-crisis, que si puedes ampliar un poquito al respecto sobre qué se debería hacer durante esa evaluación. Sí, de hecho, bueno, nosotros tenemos como un checklist, digamos, de las diferentes cosas que hay que evaluar en ese análisis post-crisis, pero básicamente básicamente tiene que ver con este tipo de cosas. Bueno, ¿cuál fue el desempeño de nuestro vocero? Bueno, lo hizo en general muy bien, puede mejorar por aquí, puede mejorar por allá. ¿Cómo fueron nuestros mensajes? La prensa utilizó nuestros mensajes, los replicó, nos incluyó en la conversación, o sea, nuestros mensajes llegaron. Bueno, ese es otro análisis. La prensa no los usó. Ah, güey, aquí hay un problema. Luego, temas que tengan que ver con cuáles fueron las etapas de crisis que llevamos. Por ejemplo, bueno, llevamos una primera etapa en la que la opinión pública nos crucificó. Somos los peores del mundo. Y después esa imagen fue cambiando y fue cambiando y fue cambiando y fue cambiando y de repente terminamos con una opinión pública que no estaba a favor, no necesariamente estaba en contra, pero no nos culpabilizaba o nos tenía cierta consideración. Entonces, bueno, esa es otra etapa. Entonces, después tiene que ver también con temas relacionados de la forma operativa. Ok, ¿qué tal el comité de crisis? ¿Qué ajustes tenemos que hacer en el comité de crisis? ¿Qué ajustes tenemos que hacer en el proceso de activación del comité de crisis? ¿Qué pasó con el manual? ¿Qué ajustes hay que hacerle al manual? ¿Cómo debemos hacer esos ajustes? Hay cosas que tenemos que incluir en ese manual que no estaban. Y otra serie de temas, pero más o menos va por ahí. Es decir, es analizar lo que sucedió. Ok, nos pasó esto. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Y cuál fue el resultado? En un análisis post-crisis, si el resultado es que nos fue muy mal y que realmente salimos con nuestra imagen y nuestra reputación severamente afectadas de esta crisis, entonces ahí lo que hay que desarrollar es un plan de recuperación de reputación, que es otro paso. Y ahí sí que hay que desarrollar entonces una serie de acciones de comunicación, de relaciones públicas, de otros temas, de otras áreas de la empresa, para entonces iniciar ese proceso de recuperación, porque realmente quedamos de eso sumamente golpeados. Súper, perfecto.
Pablo, pues te agradecemos mucho el haber compartido toda esta información con nosotros. Adicionalmente, pues les agradecemos a todos los asistentes. Si tienen preguntas adicionales, pues en la pantalla están viendo nuestros datos de contacto. Pueden hacérnoslas llegar. Posterior a este evento, les vamos a compartir el link con la grabación. También nos pueden seguir en el perfil de LinkedIn, en nuestra página web. También ahí hemos hecho mención de Pablo para que puedan ver los datos de contacto de Pablo. Y bueno, continuaremos con estos eventos desarrollando todas las disciplinas que hacen parte de la resiliencia organizacional. Y pues nada más, muchas gracias a todos y muchas gracias, Pablo, por todo lo que compartiste. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias también por dedicarme este tiempo. Más bien muy agradecido yo. Que estén Listo. bien. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.